Y le damos ahora la bienvenida al, voy a ponerme aquí a tiro, al amigo Javier Larrondo. Javier está en Madrid, él es el presidente de Prisoners Defenders. Con él vamos a hablar precisamente de la situación cubana. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes allá, al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Un placer. Javier, la última vez que conversamos ahondamos en el tema cubano. ¿Qué información estás manejando a la fecha de hoy? Bueno, vamos a ver. Por un lado, la que todo el mundo tiene y por otro lado, la de la represión en Cuba. En el último mes dimos de alta 28 nuevos presos políticos. O sea que la represión sufrió un crecimiento muy importante. En el último año, en torno a 160 y pico han sido nuevos presos políticos. Ya la lista es de 1.214. Y en particular ahora, hace unos días, sacó el régimen cubano un comunicado en el que vuelven a emplear la técnica del engaño de enero de 2025, diciendo que iban a liberar, decían liberar y decían 51 presos, no decían políticos. Y la gente dice, bueno, dicen presos porque ellos no admiten presos políticos y tal. No, dicen presos porque de hecho 19 son presos políticos, el resto son presos comunes, básicamente. Hemos confirmado la salida de prisión con esta medida de muchos presos comunes. Ahora bien, puede llegar hasta 20, 21 el número de presos políticos escarcelados, sí, pero no son liberados, porque salen con las condenas intactas y con un régimen carcelario domiciliar, bajo amenazas y tal. Bueno, lo conocemos bien, César, porque en Venezuela han seguido el mismo patrón y Cuba lo ejecuta desde 2010, ese patrón que yo, por lo menos, haya vivido en tiempo real, de manera que es recurrente. Ahora, con la presión de Estados Unidos, que es muy importante decir, la presión de Estados Unidos se produce en un eje que son los ingresos ilegales del régimen. Es decir, ni siquiera se produce sobre la compra de productos de la agricultura que puedan ser legales, etcétera. No. Se produce sobre un intercambio, el de petróleo por mano de obra esclava, que se producía en Venezuela y que todavía están en Venezuela. Ese intercambio es ilegal en el momento en el que se produce en base a un barter, un intercambio por mano de obra esclava. Pero es que también están atacando otros ingresos ilegales, que como son las misiones médicas cubanas, que es el mayor ingreso ilegal también del régimen cubano de todas sus partidas, más o menos el 40-50% de su balanza de comercio exterior. Y este tema también es fundamental. Sin tesorería, con la imagen de derechos humanos muy degradada, sin el apoyo del pueblo, al 95%, ya las últimas encuestas detestan al régimen cubano, y sin el apoyo internacional, porque la gente anda muy ocupada como para estarle salvando otra vez la vida al parásito del régimen de Castro, pues es un momento clave y pueden ocurrir muchas cosas, efectivamente, César. A ver, pueden ocurrir muchas cosas, acabas de decir, Javier. Aventuremos esas cosas. Especulemos sobre ello, porque para muchos se ha llegado a una suerte de punto de quiebre, lo que aquí llaman el turning point, donde ya no podría haber regreso. ¿Qué informaciones manejas en este sentido? Díaz-Canel da ruedas de prensa, algo inusual en él, y de negar conversaciones con Estados Unidos, llega y dice que sí, que en efecto se está conversando. Pero por otra parte se manejan informaciones en Washington de que no es precisamente con Díaz-Canel con que se conversa, sino con el llamado El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Sí. ¿Qué información manejas realmente en esto, Javier? Bueno, vamos a ver. Nadie manejamos información interna de la cúpula castrista. Eso ha sido siempre uno de los grandes blindajes del régimen cubano y, por lo tanto, lo único que podemos hacer es especular. Seguramente Marco Rubio a estas alturas
puede saber cuáles realmente son las alternativas y cómo él ve la situación. Es la persona que seguramente tiene la información más privilegiada. Pero la situación de crisis absoluta, el no tener energía eléctrica en el país, que ya los apagones vienen desde hace muchos años, pero bueno, ahora se agravan. El no tener comida en el país y la gente tener unos salarios de miseria que no les permiten comprar suficiente para alimentarse bien. El no tener servicios médicos en el país porque es un desastre absoluto la sanidad pública. A pesar de que Cuba produce medicamentos, los revende en los países como Ujú. Venezuela, donde esquilma a otros países en base a esto. Con toda esa situación, evidentemente tiene que haber personas dentro incluso del régimen que estén pensando esto no tiene salida. Pero eso no es suficiente. El régimen está blindado a nivel de que si te cogen teniendo una duda, te cuesta la vida, la salud, torturas y todo tipo de barbaries, con lo cual hay un silencio muy grande. El régimen está controlado por la familia Castro. Nada que ver con Díaz-Canel. O sea, Díaz-Canel Claro. es una marioneta. Entonces, de alguna manera, yo creo que la exigencia de decir que Díaz-Canel deje el poder es porque, primero, es una figura prescindible para el régimen, Sí. porque no es quien controla el régimen, y segundo, sería un gesto que determinaría que realmente el régimen está dispuesto a rendir de cara a la galería incluso su mal llamada soberanía y que diera ese paso significaría que realmente están empezando a querer tomar acciones que no son cosméticas, pero no es la solución destituir a Díaz-Canel, ni mucho menos. El plan seguro que es mucho más profundo. Ahora, puede surgir una implosión en el propio régimen. Puede surgir. Si eso surge, estamos hablando del uso de la fuerza interna para sacar a la familia de los Castro, que no sabríamos si esto sería por un ala democrática o por un ala mucho más terrible. O sea, en Claro. principio pensaríamos que tendría que ser la solución que más evidente puede tener todo el mundo en Cuba, que es vamos a parar la confrontación con Estados Unidos y vamos a hacer cambios, ¿no? Pero esta implosión podría darse. La otra es la supeditación del régimen cubano a los deseos de Marco Rubio y Donald Trump. Como el régimen cubano está controlado por los Castro, eso no lo veo natural ni factible. Es decir, estamos hablando de unos tiranos cuya única misión en su vida es mantener el poder en Cuba y ganar una batalla de 67 años que perdieron en el momento que no instauraron la democracia en Cuba y que empezaron a hacer empezaron a cometer crímenes de lesa humanidad sin ton ni son, ¿no? Sí. Entonces, no veo a los Castro rindiendo su soberanía o decisiones relevantes porque el pueblo se les muera, cuando a ellos les da exactamente igual lo que le pasa al pueblo, lo han demostrado en estos 67 años, ¿no? Javier, Entonces, la otra es sí. una intervención, de alguna manera, de fuerza de los Ajá. Estados Unidos, llamémosle lo que le llamemos, porque las modalidades, ahora con la excelente captura de Nicolás Maduro, las modalidades se han ampliado mucho. Ya no se necesita meterle misiles y tal, sino se puede hacer una operación quirúrgica. Es decir, hay Sí. muchos escenarios, pero el régimen cubano está así, con el agua al cuello, y tiene al pueblo a punto de salir masivamente en todas partes y simultáneamente en favor de la libertad. Ya están saliendo, pero salen por aquí, luego por allá, Ujú. son reprimidos, luego... Pero la gente está con nada que perder. Entonces, cuando Sí. tienes a todo un pueblo con nada que perder, llega un momento que se le puede levantar la gente. Eso puede favorecer una implosión, pero puede favorecer también una intervención de Estados Unidos. Es decir, hay muchas combinaciones de lo que puede pasar. Lo que sí sabemos es que el pueblo tiene una esperanza brutal y que hasta se ven carteles de ven Trump y llévatelo ya, no sé qué, etcétera, etcétera. Sí, porque... Y hay que dejarse guiar por lo que ese pueblo nos está diciendo, y es que quieren acabar con los Castro, aprecian un montón lo que está haciendo Estados Unidos para ponerle presión al régimen de los Castro y no le dicen a Donald Trump, para el bloqueo, queremos comida y tal. No, no, esto se lo dicen
al gobierno que le dicen libertad, basta ya de Sí. violaciones de derechos humanos, etcétera. Todos esos mensajes nos están diciendo, el pueblo quiere lo que está pasando, el pueblo está esperanzado, apoyémoslos, ¿no? Como última pregunta, Javier, a partir de esa captura de Nicolás Maduro del 3 de enero, se daba por descontado que se habían roto los vínculos entre Venezuela y Cuba, pero en esta conversación has asomado que eso no está roto por completo. ¿Qué información manejas? Bueno, las brigadas médicas cubanas en territorio venezolano, alguno se aventuró a decir que se habían desmantelado. Era falso. Es decir, ellos a miles de los médicos, y no tantos, sino una parte, a unos los dejaron en los CDIs, digamos, sin trabajo en las residencias, a otros los llevaron a las villas, que son las villas de tránsito, que son lugares inmundos donde meten a 7, 10 personas por habitación, etcétera, para luego llevarlos a Cuba, pero no sacaron a la gente de Venezuela. Y es más, les volvieron a decir, vamos a volver a trabajar en los CDIs, empezaron otra vez a trabajar en los CDIs y la última noticia que tengo es que no ha habido gran cambio. Incluso hace 2 semanas, una semana y media, llamaron a médicos cubanos en la isla para que se reincorporaran a la misión de Venezuela. Es decir, que Ya. Cuba, junto con Delcy, este tema de las misiones médicas cubanas lo están tratando de mantener en contra, evidentemente, de lo que sería la voluntad del gobierno americano, pero lo están tratando de mantener bajo perfil, pero mantenerlo, entre otras cosas, porque es más fácil sacar a la Guardia Pretoriana de Maduro y rodearse de guardaespaldas venezolanos, entre otras cosas porque a Delcy le conviene, porque Delcy podría ser una de las personas a las que los Castro quisieran matar. De manera que sí, por haber o tener Sí, sospechas de la participación en el desmantelamiento del régimen. Entonces, estamos hablando de que Delcy tenía muchas excusas para cambiar la Guardia Pretoriana y a los agentes de seguridad cubanos, pero no tanto con el tema de las misiones médicas, que sería una ruptura formal e irreversible, y seguramente ella lo está retrasando lo máximo posible, el gobierno cubano también, y la incógnita aquí es ¿de dónde cobra el gobierno cubano cuando el gobierno cubano ni una sola de las brigadas médicas del mundo la lleva gratis? Todas las lleva con un ánimo de lucro brutal, en esclavismo. ¿Por qué está la misión todavía trabajando en Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿Cómo mm, están intercambiando los dólares para que de alguna ya, manera esa misión siga activa? Eso es una incógnita, César. Pero yo mismo ya, estoy sorprendido de que la misión me dicen que estaban trabajando hasta hace una semana y media, que estaban trabajando, que los habían reincorporado. O sea que esta es la ya. situación. Javier, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muy bien, un abrazo. Gracias a ti. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, nos habló desde la ciudad de Madrid.